El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al versículo 35. Así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, esta es la palabra inspirada de nuestro Señor. Podemos sentarnos. El día de hoy vamos a tocar un texto que contiene un tema. Vamos a exponer un texto que contiene un tema del cual el doctor R.C. Sproul comentó que aunque es muy necesario en el cristianismo de esta parte del mundo, sin embargo, debido a la gran influencia que el mundo, ese sistema caído, ha tenido sobre los creyentes, es uno que es preferible evitar. Ese es el tema que tenemos que tratar el día de hoy. Uno que es necesario, pero uno que no es agradable. Así que demos gracias a Dios por la predicación expositiva, pues ahora nos enfrentamos a este texto en el Evangelio de Juan. Es un tema que hemos tocado en otras ocasiones, es un tema que seguiremos tocando en otras ocasiones, debido a que no podemos hablar de la gloria de Dios sin ser confrontados, y este es el tema de este texto, sin ser confrontados con la satisfacción que tenemos respecto a la persona y obra de Cristo. Ese es el tema de este texto, confrontar nuestras mentes y corazones, si en verdad nos encontramos satisfechos en Cristo o si en nuestro corazón está buscando algo más. O en las palabras del puritano Jeremías Burroughs, el punto que trata este versículo es la mente carnal, la mente terrenal. Ahora, quiero aclarar
antes de introducirnos a esta exposición, que desde el versículo 25 al versículo 28 es toda una narración. Y aquellos que estuvieron en la primera exposición de Juan capítulo 6 recordarán de qué es esta exposición, de qué es este pensamiento. Es que el Señor hizo un milagro en el versículo 1 al 15. Hizo el milagro de alimentar una gran multitud de unos pocos panes y de unos pocos peces. Y ahora lo que va a hacer el Señor en los versículos 25 al 58 es exponer, explicar, revelar el significado espiritual de este milagro. Entonces, desde el versículo 25 al versículo 28 tenemos un mismo tema, que Jesús es el pan que descendió del cielo. Ese es el tema. Jesús es el maná, el verdadero maná. Ese es todo el tema del texto. Pero en vez de predicar un solo sermón, tratando de juntar los 30 versículos, lo que haremos en las siguientes exposiciones es tratar de tomar las diferentes partes de este sermón completo, tratar las diferentes partes y exhortar nuestros corazones a través de las diferentes secciones. Así que todo lo que estaremos hablando es que Jesús es el pan del cielo, pero lo que haremos al cortar las diferentes secciones es permitir que el Señor, permitir que las palabras del Señor exhorten nuestros corazones. Así que teniendo esto en mente, sabiendo que hay un tema global, que es que Jesús es el pan, podemos exponer cuál es la reacción de los discípulos ante esto. ¿Cuáles deben ser las reacciones de los verdaderos cristianos ante esta realidad? ¿Cuál es la reacción de los falsos cristianos ante esta realidad? Ustedes pueden ver, hermanos, en todo el texto tenemos esto. Empieza hablando a los que le persiguieron, a los que le aclamaron. Rey, rey. Empieza confrontándolos. Después, ¿qué tiene? Después que dice las palabras, algunos no les agradan. ¿Y qué hace? Se van. Y voltea el Señor y dice a sus discípulos, ¿también quieren irse? Esta realidad de que Jesús es el maná, que Jesús es el pan del cielo, no solo es verdad para contemplar en la mente y simplemente llevarnos a lo abstracto, pero es para contemplar esto por medio de la fe y ver cómo esta realidad debe aplicar a nuestros corazones, debe impactar a nuestros corazones. Así que, teniendo esta verdad en mente, podemos comenzar nuestra exposición de Juan capítulo 6. Y en los versículos 22 al 35, como he dicho, Juan regresa a la situación de la alimentación, en donde el Señor explica, esto es importante, el Señor explica ese milagro. Nosotros sabemos, hermanos, ya hemos sido informados de estos a través de toda la exposición de Juan, que el Señor Jesucristo al hacer milagros no solo quería mostrar su poder, no fue el único propósito mostrar su gloria y poder a través de los milagros. Un propósito fue a través de estos milagros enseñar verdades espirituales. Es por eso que el Señor después de cada milagro da una exposición. Habla de derrumbar el templo y expone cuál es el significado. Sana al hijo del oficial que estaba enfermo, que vino cuando estaba el Señor en Capernaum, en Galilea, y explica el símbolo de ese milagro. Ahora el Señor está haciendo el milagro de alimentación y está explicando cuál es el significado espiritual. Jesús se ha presentado a los que le seguían como uno que es el
Moisés esperado y el maná del cielo esperado, el verdadero maná. Pero en este texto, al explicar el símbolo del milagro, el Señor está diciendo a sus seguidores: no se equivoquen. ¿Por qué me siguen? Eviten equivocarse de cuál es la razón por la que van detrás de mí. Jesús no está interesado en las multitudes por el simple hecho de números. Él conoce los corazones y desea verdaderos adoradores. Y es que es tan fácil ser desviados de la razón por la cual seguimos a Jesús. Es posible estar muy cerca a Jesús. Fue posible estar muy cerca de Jesús físicamente y tener un corazón desviado de por qué se le sigue. Es muy posible estar en la iglesia del Señor, es muy posible estar en la iglesia de Cristo y estar equivocados de la razón por la que buscamos y seguimos al Señor. Así que esto es para revelar la situación y la condición de los hombres. Esto es para revelar si en verdad están en Cristo. Es posible pensar estar en Cristo sin estar en Cristo. Así que con estas palabras, Él confronta a la multitud. ¿Y saben cuál es el resultado? Muchos se fueron. Muchos se fueron. Para que se cumpla su misma palabra. Que amplio es el camino que lleva a la destrucción, pero angosto el que lleva a la vida. Pero no solo es para confrontar a los falsos seguidores, es para alimentar espiritualmente a sus discípulos. Y como dijo John Brown, comentando sobre el texto de Juan, dice que por estas palabras Él mortifica los motivos erróneos por los cuales sus discípulos pueden ser desviados a buscarle. Vean esto. En primer lugar, va a confrontar al falso discípulo para que vea si en verdad está en la fe. Pero por otro lado, va a mortificar, va a santificar el corazón de sus discípulos para que, habiéndolos siguiendo y siendo verdaderos discípulos, no se desvíen de por qué están con el Señor. Hermanos, hemos visto eso tantas veces. Es posible ser un verdadero cristiano, pero haber sido afectado por alguna realidad externa que nos lleva a estar en Cristo de una manera que no le es agradable a Él. Así que para comenzar esta larga exposición del Evangelio de Juan que tenemos por delante en las próximas semanas, para comenzar el día de hoy, vamos a enfocarnos solo en estos versículos del 22 al 35. Y lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, veamos la exhortación. Eso es lo que hay, una reprensión. En segundo lugar, hay un cuestionamiento. El Señor exhorta y ellos cuestionan. Y terminaremos con la respuesta del Señor. Exhortación, cuestión y una respuesta. Esta exhortación, hermanos, ocurre mientras que las personas van detrás de Jesús. Dice en el versículo 22 que al día siguiente, ¿cuál día siguiente? El día siguiente, después de la alimentación. Los discípulos, estos que seguían al Señor, que habían sido alimentados, también se les llama discípulos, aunque demostrarán ser falsos. Estos empezaron a buscar al Señor. Ellos sabían que los discípulos y Jesús habían llegado solo en una barca. Y ellos habían sido testigos de que los discípulos se fueron solos. Los discípulos se fueron solos sin el Señor. Entonces, ellos suponen, si solo vinieron en una barca y el Señor mandó a sus discípulos solos, Él debe estar por aquí. Entonces, es lo que hacen todavía en la región de Tiberias, lo que se llama
Betsaida Julia, todavía en esta región. Ellos están buscando al Señor. Pero al no encontrarlo, parten de Tiberias a Capernaum, a la otra Betsaida Galilea. Y dice que se encontraron con algunas barcas ahí y entonces regresaron. Ahora, eran más de 5,000 hombres. Yo no creo que había algún crucero por ahí. Yo creo algunos regresaron por barca, otros tuvieron que ir recorriendo 11 kilómetros de camino, yendo a través del camino. Pero había un propósito en todos ellos: buscar a Jesús. Querían llegar a Capernaum. Querían saber dónde estaba el que los había alimentado. Y hallándole, dicen las Escrituras, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Y entonces la exhortación comienza. Ni siquiera el Señor toma tiempo de responder a su pregunta. Pero antes de ver esta exhortación, es importante ver a quienes les va a decir estas palabras tan duras, a quienes les va a decir estas palabras confrontadoras, estas palabras de reprensión. No son a los que lo quieren matar, no son necesariamente a los fariseos, no son a los que tienen odio para con él, son aquellos que han recibido milagros, han recibido alimentación del Señor, son aquellos que dijeron: te haremos rey, y entonces él se tuvo que escapar de ellos. Son a esos que van tras Jesús, son aquellos que están buscando, que les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Me buscan, es verdad, pero la razón por la que me buscan es equivocada. Algunos podrían pensar: ¿cómo que no habéis visto las señales y comisteis el pan? Algunos pueden pensar que las palabras de nuestro Señor son confusas. Porque comer pan y saciaros, ¿qué fue? Eso fue la señal, ¿no es verdad? ¿Cuál fue la señal? Alimentar 5,000, más de 5,000 personas. Y la alimentación hasta saciarse. Entonces, ¿cómo es que ellos experimentaron la señal, vieron la señal, palparon la señal, comieron la señal y sin embargo no la vieron? El punto de nuestro Señor es que ellos vieron el poder de la señal. Ellos vieron el poder del milagro, pero que ellos no han comprendido el simbolismo espiritual de ese milagro. Vean, hermanos, no nos encontramos aquí haciendo alguna invención y poniéndole significado a los milagros de Cristo. El Señor dice: mis milagros tenían un propósito de enseñar cosas espirituales. En otras palabras, ellos se deleitaron el poder, pero no vieron el símbolo espiritual. No lo vieron o no querían verlo. Porque el Jesús que ellos quisieron hacer rey era el Jesús que les convenía. ¿Y cuál era el significado de este milagro? ¿Hemos visto algo respecto a esto? Este milagro presentó a Jesús como un nuevo libertador que dirigía un mayor éxodo. Así como presentó a Cristo como una mayor provisión que el maná que los antiguos habían recibido. Pero ellos simplemente querían hacerlo rey, con una concepción carnal. Era el rey que les convenía. Era el rey que les iba a dar beneficios terrenales. Era el rey que les iba a dar la paz que tanto deseaban. Era el rey que les iba a dar el alimento que tanto anhelaban.
Era el que les iba a dar el descanso que tanto deseaban. Hasta el día de hoy me buscan, pero porque llenasteis vuestros estómagos con pan. Me buscan porque llenasteis vuestro vientre. Oh, cuán dura exhortación. Dice John Brown, el objetivo de estos hombres en buscar a Jesús fue que ellos pudieran inducirlo a ser su rey, utilizando sus poderes milagrosos en relación con sus ideas respecto a la riqueza, la dignidad y disfrute de todas las cosas seculares que el pueblo podía obtener bajo su Mesías príncipe. Ellos vieron a Jesús. Ellos recibieron el milagro de Jesús y ellos están contentos con ese Jesús que da, con ese Jesús que cumple sus deseos, con ese Jesús que simplemente te va a alimentar y no va a pedir nada de ti. Ustedes profesan y de hecho tienen gran pasión por buscarme, pero no nace de una convicción iluminada que entiende que yo soy el mensajero divino acreditado. Si hubieran entendido el propósito de mis milagros, ustedes hubieran aprendido de mi verdad respecto al reino de Dios. Pero en lugar de eso, ustedes me buscan porque soy un instrumento para erigir su reino en este mundo. Vean esta gran perversión. Estos hombres buscaron a Jesús porque Jesús era el cemento y la pala de su reino. Porque Jesús era el instrumento por el cual ellos lograrían sus deseos. Es posible estar al lado del mismo Jesús y seguirle por el pan que sació nuestro vientre, por los deseos de un corazón carnal. Es posible buscar a Jesús por los deseos de un corazón carnal. Han caminado kilómetros. Se han fatigado, han resistido el sol, han sufrido quizá el frío, han pasado hambre, han caminado, han navegado, me están buscando. Pero sepan esto, me buscan incorrectamente, me buscan mal. No es la causa por la cual me deben buscar. Trabajad, dice el Señor. Esta es la reprensión ustedes me buscan porque alimenté sus vientres. Ustedes me buscan porque di satisfacción a su estómago. Yo les digo, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes están esforzando, se están desgastando, están sudando, están viviendo, me están buscando, pero me están buscando mal. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Hombres, ustedes tienen en sus mentes el simple objetivo de tener una mejor vida ahora. Por eso me están buscando. Porque desean tener una mejor vida ahora, mejor comida, mejor sustento, bienestar de esto, bienestar del otro. Ahora aparezco yo y me quieren seguir porque les di ese bienestar que sus corazones perversos buscan. No porque entendieron que soy el Mesías divino que vine a dar alivio espiritual, sino porque piensan que soy el Mesías que vino a hacerles su mejor vida en la tierra. Hemos definido el evangelio de la prosperidad.
Eso es justamente lo que hace esa perversión de evangelio, porque no es el evangelio, es una perversión del evangelio. Este falso evangelio, miren, toma de las mentes carnales de los hombres sus ideales. ¿Cuál es tu ideal? Mejor carrera, mejor matrimonio, mejores hijos, mejores casas, jubilación temprana. ¿Y sabes qué hace? Se los cuelga a Cristo. Y pone a la gente a ese Cristo para que lo busquen. Gente carnal, con deseos carnales, buscando a un falso Cristo hecho de los deseos pecaminosos. Dice el Señor, despierten, despierten. No me pueden estar siguiendo porque los alimenté. No es posible. Su mente debe estar puesta en cosas más trascendentales que el simple hecho de querer tener satisfecho el vientre. No pueden sentirse realizados solo por estas cuestiones terrenales. Esto no quiere decir que la mejor vida entonces es el ascetismo, la separación de cualquier bien en esta tierra para elegir mejor el sufrimiento y cambiar el colchón con buenos resortes por el piso frío. No es lo que está enseñando. El Señor mismo les proveyó alimento. ¿Lo recuerdan? Les proveyó alimento. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No que dejes tu trabajo para ser un buen seguidor de Cristo, sino que tienes que darte cuenta de lo pasajero de esta vida y lo efímero de esta vida, para que puedas trabajar por la vida que a vida eterna, por el pan, que a vida eterna permanece. El Señor está exhortando a los falsos discípulos que el Cristo que ellos siguen es un Cristo falso, es un Cristo idealizado por sus deseos carnales. Quiero preguntarte, ¿por qué estás hoy buscando al Señor? O déjame ser más preciso, ¿cuál es el Jesús que estás siguiendo? ¿Cuál es el Jesús que estás siguiendo? Por eso las iglesias ligeras están llenas de personas. Por eso las mentes carnales pueden ir a esos lugares, porque el Cristo que les presentan es el que quieren escuchar. No el que demanda arrepentimiento, no el que demanda devoción, no el que le demanda total rendición, no el que demanda total vida entregada, sino uno que puede ser de bolsillo, que no haga tanto daño a mis deseos carnales. Es por eso que las iglesias están llenas. Es el Cristo que la gente quiere escuchar. Pero el Señor dice, y amigo, hoy a través de su palabra te dice a ti, trabajad, trabajad por la comida, no aquella que perece, sino aquella que a vida eterna permanece. Déjenme explicar el argumento del Señor con el mismo libro de Eclesiastés. El libro es el libro de sabiduría. A la par con el libro de Proverbios, pone pensamientos que parecen opuestos. En primer lugar, exalta el trabajo. En primer lugar, el libro de Eclesiastés exalta el trabajo. ¿Y saben qué? No cualquier tipo de trabajo. El trabajo esforzado. El trabajo que es hecho por medio de sudor, por medio de sufrimiento. El libro de Eclesiastés promueve ese tipo de trabajo. Tanto que dice, el que cruza sus manos, el que no trabaja, comerá su carne. Y tiempo nos faltaría para exponer la belleza del trabajo a través de Proverbios. Mira la hormiga, oh perezoso. Pero por otro lado, el libro de Eclesiastés nos dice, ¿qué provecho tiene de su trabajo el que se afana? Versículo tras versículo,
al leer a través de Eclesiastés, somos desanimados del trabajo de esta vida. Somos desanimados del trabajo de esta vida. Somos desanimados pues sabemos que no podemos poner nuestra esperanza en ello. ¿Por qué? Porque dice el predicador, como se le llama a Salomón en ese libro. Dijo el predicador. Dijo que estas riquezas se van. No pueden estar nuestra esperanza. No puede estar nuestra alegría, porque dice Salomón, yo dije a mis ojos, dije, goza de los placeres. Tomé de cualquier tipo y dije, eso solo es aflicción de alma y espíritu. No pueden ser consuelo. Nada de este mundo puede satisfacer, pero aquí está el punto. Después de leer Proverbios y Eclesiastés, uno puede quedar un poco confundido y decir, ¿a dónde me hago? ¿Trabajo duro? ¿O simplemente digo, es vanidad? La clave es leer Eclesiastés a la luz de Cristo. La clave del libro de Eclesiastés es enseñarnos que nuestro corazón no puede ser vuelto, no puede ser dado, no puede ser derramado en ninguna cosa de este mundo. En ninguna cosa de este mundo. Nuestro corazón tiene que ser dado a Dios. Amigo, ese es el llamado de la Escritura, ese es el llamado del Señor. Trabajad no por la comida que perece. No está hablando literalmente del alimento, no está diciendo no trabajes y no lleves pan a tu casa, no. Porque Pablo dijo en otro lugar que el que no trabaje, que no coma. Y además dijo que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y llamó a la iglesia de Tesalónica que se aparten del que no trabaja. No está diciendo no trabajes físicamente, está diciendo su caminar, la razón por la que trabajaron, esforzaron, se dieron, la razón por la que hicieron este peregrinar, la razón por la que me han seguido todo este tiempo es sencilla de ver. Me siguen porque quieren cumplir sus deseos carnales. Me siguen, escuchen esto, porque quieren su mejor vida en la tierra. Es lo que el Señor está diciendo. Trabajad, no por esa comida, no por esos deseos, no por esas pasiones, no por esos ideales de la tierra. Trabajad por la comida que no perece. Hermano, quiero decirte unas palabras a ti. Estoy convencido de la doctrina de la vocación, esa doctrina que tuvo su resurgimiento en el tiempo de la Reforma Protestante, en donde se enseña que no es solo la vida del ministro, que no es solo la vida de los ministros que tiene un sentido espiritual o que tiene un aura alrededor de su oficina. La doctrina de la vocación enseña que Dios dio trabajo a los hombres para que se dediquen a ello y que a través del ejercicio de sus dones y habilidades demuestran la imagen de Dios y así Dios es glorificado. Yo no creo que todos tienen que dedicarse al ministerio para agradar a Dios. Hablo del ministerio pastoral o misiones. Pero tengamos cuidado, porque algunos agarran esta verdad bíblica como trampolín para darse gusto en sus deseos carnales, en los deseos que no han sido totalmente mortificados, teniendo como objetivos cosas de este mundo y usando o bautizando los deseos carnales por medio de el tema de la vocación. Imaginemos un hombre que su deseo es ser el hombre más exitoso de su empresa. Pero él va a la iglesia. Y su deseo es tener el reconocimiento de los demás. Que vean sus grandes dones. Poder recibir un poco más de economía. Pero ¿saben qué hace? Cuando es exitoso
a través de estos temas, recuerda en su mente, no, pero la doctrina de la vocación me dice que Dios tiene que ser adorado en mi trabajo. Es verdad, pero ten cuidado de bautizar tus deseos carnales, de usarlo como trampolín para cumplir estos deseos de la tierra. Porque el hombre dice ahora en su corazón, mi deseo es tener riquezas, eso es lo que hay en su corazón, en su interior. Pero dice, es que hermano, yo estoy glorificando a Dios porque me manda a ser diligente. Es justo lo que está tocando aquí. Que lo que mueve nuestros corazones, que lo que mueve nuestras pasiones, no sean las cosas de la tierra, no sean las cosas que van a pasar. Jeremías Burroughs da 7 evidencias que muestran cómo alguien puede identificar si está siendo seducido o si está cayendo en un pensamiento carnal, si está teniendo una mente terrenal. Y no voy a dar las 7 que son excelentes, sin embargo solamente voy a dar 3. 3 evidencias que nuestra mente está terrenal. 1. Lo que más anhelas en tu corazón son cosas materiales. Lo mejor que te puede pasar. ¿Cómo saber que tienes una mente terrenal, que tengo una mente terrenal? Piensa en esto. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Piénsalo. ¿Qué es lo mejor? Para ti, ¿qué es lo mejor que te podría suceder ahora? Hermano, no intentemos engañar al de al lado, diciendo el murmullo, el Señor, el Señor. Hermano, examina tu corazón. Examina tu corazón. No intentes engañar a tu esposa. ¿Qué es lo que más anhelas en tu corazón? Santidad, santidad. No, permite que la palabra penetre. ¿Qué es lo mejor que te podría pasar? Dice Jeremías Burroughs. Dice, examina eso. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es lo que desearías que sucediera en tu vida? Déjame preguntar, siendo sincero en tu corazón, y no tienes que contestarme, ¿en verdad es algo espiritual? Hermano, una casa es necesaria para la vida. Terminar mis proyectos es necesario para el sustento. No estoy diciendo que esas cosas no sean necesarias, estoy diciendo ¿qué es lo que más desearía tu corazón? Otra evidencia, dice Jeremiah Burroughs, pregunta esto: ¿cuáles son tus pensamientos? ¿En qué estás enfocado? Yo sé, alguien intenta zafar esta pregunta inmediatamente y dice, hermano, pues tengo que trabajar. ¿Me estás diciendo que mientras esté trabajando mi mente esté en otras cosas? No, no estoy diciendo esto. ¿Dónde están tus pensamientos cuando tienes ese tiempo a solas? Cuando tienes ese tiempo para estar libre, cuando estás en la noche y no puedes dormir, cuando estás en ese tiempo a solas en el carro, cuando estás en ese tiempo en tu casa, en el sillón, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Cuáles son esos más internos? ¿Qué es en lo que ocupas tu mente? ¿Qué es en lo que ocupas tu corazón? ¿En qué está trabajando? Déjame preguntar. ¿Tiene algo de espiritual? ¿Es algo de la santidad del Señor? ¿Es algo del evangelismo? ¿Es algo de su iglesia? ¿Es algo de la gloria de Cristo? Hermanos, estoy predicando a ustedes y me estoy predicando a mí mismo. ¿En qué está nuestra mente? ¿Sabes? Dice el proverbio, lo que está en el corazón del hombre, eso es él. Lo que está en el corazón del hombre, eso es él. ¿Quieres saber qué es lo que más anhelas en el mundo? Piensa en lo que has ocupado toda esta semana, tu mente. Piensa en lo que lo has ocupado. Déjame preguntarte, ¿está ese pensamiento lleno de lo terrenal? ¿O está ese pensamiento lleno de lo espiritual?
Y dice Jeremías Burroughs, dice, hay otra forma, son 7, no puedo dar todas, esta es la última. ¿En qué inviertes tus fuerzas? ¿En qué inviertes tu mayor fuerza? Y no estamos hablando que la mayor fuerza en cantidad de tiempo o alguna cuestión así. Dios nos dio trabajo para que nos ocupemos en él. Nos dio solo un día de descanso para que hagamos un trabajo duro, esforzado. No estoy hablando de en qué inviertes tus fuerzas en tiempo o aún en cuestiones físicas, porque quizá el trabajo de alguno es más físico que de otro. Estoy diciendo en qué inviertes la pasión de tu corazón. ¿Dónde está eso a lo cual puedes dedicarte con entrega, con empeño? Me dices, esto es mi trabajo. Yo digo, es necesario, sí es necesario el trabajo, pero ¿hay algo más? Sí, está bien el trabajo, pero ¿hay algo más en lo que puedes invertir tus fuerzas? ¿Hay algo más en lo que inviertes o es solo el trabajo? ¿O es solo el trabajo? ¿Hay algo más en lo que puedes invertir con dedicación tu vida o es solo el trabajo? Donde dedicas tu mayor fuerza, allí está tu corazón. Donde dedicas la nata de tu pasión, ahí está tu corazón. Ya sea que sea trabajo, matrimonio, escuela, educación, ahí está tu corazón. Y alguien dirá, y bueno, pero todavía soy cristiano, ¿qué es lo más malo que me puede pasar? Si en verdad ese es tu pensamiento, arrepiéntete y examina tu corazón. Quizá no le conozcas. Esa es la misma actitud de estos que se van. Dura es esta palabra, no la podemos resistir. Pero si tú eres un verdadero cristiano y reconoces y ves que tu mente está gobernado por lo terrenal, yo te digo, abandona eso. Abandona eso. Primero viendo que esa es una marca del falso discípulo y deseando apartarte de ello. Además de saber que ese tipo de vida con una mente gobernado por lo terrenal desagrada al Señor. Oh, yo sé, tenemos mucho en esta vida para ocupar nuestras mentes en las cosas de esta tierra. ¿No es eso suficiente? ¿No es eso suficiente para querer ser librados un momento y ocupar nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestras manos, nuestro corazón, el reino de Dios? Como si fuera poco, damos sin problema horas extras a nuestras actividades, pero ¿qué de esas horas extras al reino del Señor? ¿Cuántos aquí no están siendo estorbados a buscar del Señor porque sus tesoros están en esta tierra? ¿Cuántos no están así? ¿Y cuántos jóvenes no prefieren continuar en esta vida gozando de cosas tan vanas como tener el estómago lleno en lugar de trabajar para la vida que permanece? ¿Cuántos cristianos están siendo inutilizados para servir al Señor como debe ser servido? Porque su mente está lleno de lo terrenal. Y entonces ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Ok, hemos visto esa condición, pero ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Nos estás diciendo que debemos dejar de trabajar? ¿Nos estás diciendo que debemos irnos a un monasterio? Si nuestra vida está demasiado enfocada en las cosas terrenales, ¿qué propones, Jesús? Hermanos, yo espero que podamos ver el error de la pregunta. Yo espero que podamos ver el error. Noten, el punto del Señor no estuvo en el trabajo. El punto del Señor estuvo en el
fin, en el propósito, lo que se llama el telos, el fin del trabajo. Tu trabajo, ¿a qué es a lo que se lo estás dando? ¿Cuál es el fin que persigues con tu trabajo? Meditemos un poco, tratando de entender mejor esta pregunta, porque si entendemos bien la pregunta, será muy fácil comprender la respuesta. Dice John Brown en este versículo, que la pregunta sería algo así: ¿cuáles son aquellas obras mandadas por Dios, las cuales debemos hacer a fin de conseguir esta comida que dura para siempre? ¿Cómo obtenemos esos beneficios de los que tú nos estás hablando? ¿Cómo los conseguimos? Su preocupación, dice John Brown, no estaba en qué tipo de obras eran, sino en cómo podían obtenerlas. ¿Cómo conseguimos esas obras? ¿Cómo hacemos esas obras? Y aquí viene la respuesta del Señor. Esta es la obra de Dios. Están siendo desviados en su entendimiento. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten. Ellos buscaban a Jesús por un propósito, porque su mente deseaba cosas terrenales. Jesús les empieza a hablar de cosas mejores, cosas espirituales. Ellos dicen, ¿qué hacemos para alcanzarlas? ¿Cómo nos conectamos a ellas? Yo creo que sus mentes todavía están embotadas de lo material. Él les dijo, ¿hay algo mejor? Dicen, no, pues excelente. Y el Señor dice, crean en mí. No es trabajando, crean en mí. Yo soy el Mesías que los alimentará y los apacentará espiritualmente. Eso es lo que les quise mostrar en la alimentación milagrosa, que yo soy el Mesías que vine a apacentarlos, a alimentarlos espiritualmente. Cuando los hice recostar, cuando produje ese pan y esos peces, quise mostrar que soy aquel que vino a apacentar espiritualmente. Este es el punto básico que debemos entender. La comida que permanece para siempre, vamos a verlo en una exposición después. Esta comida es Cristo mismo. Dice, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Es Cristo mismo. ¿Cómo que es Cristo mismo? Sí, es la obra de Cristo, su salvación. Esa es la comida, esa es la comida. Por eso va a decir después, el que come y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, solo así pueden tener vida eterna. La comida es Cristo. Pero ¿cuál es la forma de obtenerlo? La comida es Cristo, la comida es su salvación, la comida son las bendiciones espirituales derramadas por Cristo. Pero ¿cómo las obtengo? Creyendo en Cristo. ¿Puedes ver? Cristo está diciendo, busca una comida que permanece para siempre. Esa comida que permanece para siempre es una comida espiritual. Es la salvación, es el perdón de los pecados. Es una vida en comunión con Dios. ¿Cómo obtengo eso? Creyendo en mí, creyendo en mí. Notemos nuevamente la pregunta. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer para obtener el alimento que a vida eterna permanece? El trabajo es creer. El trabajo es creer. Amigo, esto es importante para ti. Porque el Señor está explicando con estas palabras que la salvación que Dios obra, la salvación de la obra del Padre, de la obra del Hijo y la obra del Santo Espíritu, se recibe solo por la fe. Se recibe solo por la fe. La única manera de recibir las bendiciones espirituales que hay en Cristo, el perdón de pecados, es creyendo en Él. Amigo,
Si en verdad estás buscando tu salvación, lo mejor que puedes hacer para tu alma es contemplar a Cristo a través de las Escrituras, con dependencia del Espíritu Santo, sabiendo que por tu propia cuenta nunca serás iluminado. Pero hermanos, esto es importante también para nosotros. Esto es importante también para nosotros, ya que esto nos enseña la forma de limpiarnos de la mente terrenal. Ese es el punto del texto. Su mente está demasiado terrenal. Ya vimos cómo podemos saber si nuestra mente en verdad es demasiado terrenal. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ser limpiados de una mente terrenal? Por la fe. Por la fe. Por la contemplación del pan de vida. ¿Cómo tener una mente más santa, más preocupada por el reino de Dios? Un corazón con afectos más santos, un corazón desprendido para servir al Señor con todo lo que tenemos, una mente más espiritual de ninguna otra manera, sino teniendo fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se logra esto? Porque alguien va a decir, voy a ser librado de esto teniendo más fe, entonces voy a cerrar mis ojos y me voy a concentrar en crecer mi fe. La única manera de crecer y fortalecer tu fe es por la contemplación espiritual de la persona de Cristo a través de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos cristianos aquí están como el mismo rey de Francia cuando le dijeron, sal y mira al cielo que hay un eclipse. No, dijo él, tengo demasiadas cosas en esta tierra como para ver las cosas celestiales. Pero sabes, es la única manera que podrás ser librado de una mente terrenal. Es la única manera en que podrás ser librado de una mentalidad terrenal. Jeremiah Burroughs vuelve a decir, hablando de cómo ser librados de una mente carnal, dice, en primer lugar, no tomes libertad en permitir que tu corazón corra rápidamente bajo las cosas de esta tierra. Hermano, ¿quieres ser librado de tu mente terrenal que se está atando a las cosas de este mundo? En primer lugar, domina tus pensamientos. En primer lugar, controla tus pensamientos, pidiendo al Espíritu Santo que te ayude para que estos no se vayan así. Después Burroughs pregunta, ¿cuánto tiempo usas para la meditación? Nunca podremos ser librados de una mente terrenal a menos que seamos serios en la palabra. Y termina con esto, y es el punto a donde queríamos llegar, porque el Señor dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo? Teniendo fe en mí. ¿Cómo tenemos fe en ti? ¿Cómo crecemos nuestra fe? Contemplándolo. Y ese es el último punto de Burroughs. Dice, pon a Jesucristo delante de ti y mantente meditando en Jesucristo. Eso es lo que quitará de tu corazón las cosas de la tierra. Mantente mirando sobre el Cristo crucificado, y eso solo se logra a través de la meditación continua y la seria dedicación a la palabra del Señor. Pero entonces le preguntan, y esto es interesante, le preguntan, ¿qué milagro haces? Pueden ver, primero dijeron, ¿cómo obtenemos eso? Y no les gustó la respuesta. La manera de obtener esa vida que permanece, la manera de obtener los beneficios de la salvación, la manera de obtener esa bendición espiritual es creyendo en mí, creyendo que yo se las voy a dar. Eso es lo que dijo en el versículo 27. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahora le están preguntando, oye, ¿y qué señal nos muestras que tú eres aquel señalado por el Padre? Hermanos, acaban de comer pan.
Acaban de comer pan, pero parece que lo empiezan a comparar con Moisés. Moisés alimentó a nuestros padres 40 años, los alimentó con pan del cielo. Tú nada más produjiste de aquí abajo y una vez, él 40. Entonces el Señor contesta y vean, no se defiende de he hecho más milagros que él. Simplemente dice, Moisés no les dio ese pan. Vean cómo se juntan estos dos pensamientos. Versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Qué esperaríamos que diga entonces? Sino, mi Padre os dio ese pan. ¿Es lo que dice? Vean lo que dice. No os dio Moisés el pan, mi Padre os da el verdadero pan. En el pasado, Moisés no se los dio. Mi Padre os da en el presente el verdadero pan. ¿Quieren estar conscientes que soy aquel señalado por el Padre? Sepan esto. El Padre me ha enviado. El Padre me ha enviado. Vean lo que dice al final. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios, aquel del cual les estoy hablando, es el que ha descendido. Es el que bajó de los cielos. Esta es toda una alusión a su persona. ¿Quién es Jesús? No es ningún otro, sino aquel eterno Jehová. El pan que descendió del cielo. Hermanos, entonces este pan sí es verdaderamente celestial. El de Moisés fue producido en algún lugar en la atmósfera. Este es verdadero pan del cielo que descendió para dar vida al mundo. El pan de Moisés solo dio vida a Israel. El pan del cielo que el Padre envió, Jesucristo, da vida al mundo. Yo soy, dice en el versículo 35, porque ellos responden, ok, danos ese pan. Aquí hay de algunas diferencias entre los comentaristas. No saben si es sarcasmo. Bueno, danos ese pan que hablas. No saben si es sarcasmo o si en verdad lo estaban diciendo, pero físicamente. Danos ese pan. Yo creo que lo más probable es que pueda ser un sarcasmo. Entonces él dice, yo soy el pan del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo cierro diciendo esto. Este pensamiento del llover pan o llover maná del cielo, llover pan del cielo, es un pensamiento arraigado en el Salmo 78, basado en el Salmo 16, en Éxodo 16, así como en Nehemías. Y es que dentro de este tiempo los judíos esperaban un libertador que volviera a ser pan. Ellos decían, el Mesías volverá a hacer llover pan, así como Moisés lo hizo. Tanto que se dice dentro de algunos escritos de este tiempo, no les dio Moisés pan del cielo, perdón. No es Moisés que volverá para proveer pan del cielo. Hablando del futuro Mesías, hablando de aquel que vendría y que tras él traería nuevamente maná. Y es algo de lo que está infundiendo en sus mentes. Dice, ese Mesías que se habla en el antiguo pacto, ese Mesías que volvería a hacer llover pan, sepan esto, yo soy el pan del cielo, yo soy aquel que da vida. Hermanos, ellos pidieron un milagro que compruebe eso. ¿Sabes algo? Tú puedes decir, necesito una señal que compruebe que este Jesús es aquel que tú dices. ¿Sabes? La respuesta del Señor es la misma que le dio a ellos. Ninguna señal más. Ninguna señal más. Su única señal es la señal de Jonás, que ha resucitado. No hay ninguna señal más.
Porque como dice la Escritura, aunque los muertos se levantaran a predicar el Evangelio como testimonio de que esto es verdad, no creerás. Aquí tienes la palabra de Dios. Aquí tienes la palabra predicada y dice: Jesús es el pan de vida, el único que puede satisfacer los más profundos deseos de tu alma. Pero ¿cuál debe ser el deseo más profundo de tu alma? La salvación y el perdón de los pecados. La comunión con Dios por esa separación que el pecado ha traído a nosotros. Ese es el pan de vida. Si en verdad lo desea tu corazón, Él dice: el que en mí cree, el que en mí cree, el que come este pan, el que come este pan no tendrá hambre y sed jamás. El que recibe esto por la fe no tendrá sed jamás. Amigo, yo te digo eso el día de hoy. Tu más grande necesidad es el perdón de tus pecados y la comunión restaurada entre tú y Dios. Y la única persona que satisface eso es el Señor Jesucristo, que busca tu corazón. Hermano, mi deseo es que esta predicación dé en ti un despertar. Si estás siendo atrapado por una mente demasiado terrenal, que sea un despertar para ser librado de esta mente terrenal y poder adorar y contemplar al Señor por la fe y poder servir en su reino como siervos útiles. Que el Señor obre por medio de su palabra.